El conocimiento que separa la abundancia de la supervivencia. La mayoría de las personas pasan su vida buscando una fórmula para ganar más dinero, ahorrar más o tener estabilidad financiera. Pero muy pocos se detienen a pensar por qué hacen lo que hacen con el dinero. ¿Por qué toman decisiones impulsivas? ¿Por qué repiten los mismos errores? ¿Por qué, incluso cuando ganan más, siguen sintiendo escasez? La verdad incómoda es que la educación financiera no empieza con números, sino con la mente. Antes de aprender a invertir, a presupuestar o a multiplicar, hay que entender qué programación interna dirige cada una de nuestras elecciones. Eso es precisamente lo que los ricos saben y nunca enseñan, que el dinero no se domina desde la superficie, sino desde la raíz mental. Las personas con mentalidad rica no piensan diferente porque hayan nacido con ventajas. Piensan diferente porque aprendieron a observar lo que la mayoría ignora, los patrones invisibles. Ellos no solo se preguntan cómo ganar más, sino ¿por qué hago lo que hago con lo que ya tengo? Esa pregunta, que parece simple, cambia el destino financiero de cualquiera. Detrás de cada cuenta vacía, cada deuda innecesaria y cada oportunidad desaprovechada, hay una idea arraigada. Una creencia que guía en silencio, muchas veces heredada sin cuestionar. No son frases obvias ni lemas populares. Son pensamientos mucho más sutiles. Si gano más, trabajaré más. Las oportunidades llegan a los contactos, no a mí. Ahorrar es perder el disfrute del presente. No soy bueno para los negocios. Ninguna de esas ideas suena catastrófica, pero cada una crea un límite invisible. Un techo mental que define hasta dónde una persona se permite prosperar. El conocimiento que los ricos no enseñan no está escondido en un libro antiguo ni en un secreto de familia. Está frente a todos, pero solo lo ve quien está dispuesto a mirar dentro de sí mismo. Lo que diferencia al rico del promedio no es el dinero en el banco, sino la relación que tiene con la incertidumbre, el riesgo, la pérdida y la posibilidad. Mientras la mayoría busca seguridad, ellos buscan comprensión. Saben que el dinero es un espejo, un reflejo de cómo gestionan la mente, la energía y el propósito. Los ricos piensan en términos de causa y efecto, no de suerte o destino. Saben que cada resultado financiero proviene de una forma de pensar. Si alguien no sabe administrar, no es por falta de dinero, sino porque su mente no está entrenada para sostenerlo. Si alguien teme invertir, no es porque no tenga oportunidades, sino porque no confía en su capacidad para adaptarse si algo falla. Por eso, cuando los ricos pierden, aprenden. Cuando la mayoría pierde, se detiene. Esa diferencia mental lo cambia todo. Nadie enseña esto en la escuela. Nadie explica que la forma en la que un niño ve a sus padres hablar de dinero se graba como un código que repetirá sin darse cuenta durante décadas. Si de niño vio preocupación, ansiedad o discusiones cada vez que se hablaba de dinero, asociará el dinero con conflicto. Si observó esfuerzo excesivo, creerá que solo el sacrificio extremo merece recompensa. Así, muchas personas adultas repiten sin saberlo los mismos patrones de sus familias: trabajar hasta el cansancio, temer a los riesgos, postergar el bienestar. Los ricos, en cambio, reinterpretan esos mensajes. Entienden que su pasado no define su potencial. Lo estudian, lo reescriben y lo transforman en estrategia. El conocimiento que ellos aplican no es esotérico. Es psicológico. Es mental. Entienden que las emociones son el verdadero lenguaje del dinero. Cada compra impulsiva es una forma de llenar un vacío emocional. Cada deuda innecesaria es una necesidad disfrazada de deseo. Cada ahorro constante es una historia de control y previsión. Por eso, el cambio financiero más profundo no comienza en la cuenta bancaria, sino en el sistema de creencias. Cambiar la mentalidad no significa repetir frases positivas, sino identificar los pensamientos que gobiernan las decisiones y reemplazarlos por otros más funcionales. Los ricos no son optimistas ingenuos. Son estrategas mentales. Observan su miedo, pero no lo dejan gobernar. Sienten la duda, pero aún así avanzan. Otro aspecto que los diferencia es su relación con el tiempo. La mayoría vive atrapada en la urgencia: pagar cuentas, resolver el mes, sobrevivir al gasto inmediato. Los ricos piensan en ciclos largos. No se enfocan en el próximo pago, sino en el próximo sistema que generará ingresos sin su presencia.
Mientras la mayoría busca estabilidad, ellos buscan autonomía. Y esa diferencia nace de un pensamiento: ¿cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí en lugar de que yo trabaje por él? No es arrogancia ni suerte, es enfoque. Mientras la mayoría vive apagando incendios financieros, ellos diseñan estructuras que previenen el fuego. En los próximos capítulos descubrirás cómo los ricos moldean su mente. No con afirmaciones mágicas ni promesas rápidas, sino con comprensión profunda de su comportamiento. Aprenderás cómo utilizan la observación, la paciencia y la estrategia como armas invisibles. Cómo piensan cuando todo parece perdido. Cómo transforman un error en capital. Porque, a diferencia de lo que muchos creen, los ricos no ganan porque siempre aciertan. Ganan porque no dejan que un error los defina. Este audiolibro no busca enseñarte fórmulas, sino formas de pensar. Te mostrará cómo se construye una mentalidad sólida que no depende de la suerte, ni de la economía, ni de las modas financieras. Cuando comprendas cómo funciona tu mente frente al dinero, dejarás de perseguirlo. Empezará a llegar porque tú habrás cambiado la frecuencia de tus decisiones. Eso es lo que los ricos saben y la mayoría desconoce, que el dinero no obedece a la inteligencia, sino a la conciencia. Y cuando cambias la conciencia, cambias tu realidad económica. En ese momento, entenderás que nunca fue cuestión de ganar más, sino de saber más sobre ti mismo. Capítulo 1. El dinero no es el maestro, es el mensajero. Durante años, millones de personas han creído que el dinero es la meta, el fin último, la medida del éxito. Sin embargo, esa visión distorsionada es una de las principales razones por las cuales la mayoría vive atrapada en una rueda sin salida. Trabajan, ganan, gastan y vuelven a empezar. El dinero, en realidad, no vino a enseñar lecciones morales ni a dividir a las personas entre los que pueden y los que no. Su función es mucho más simple y profunda: revelar lo que piensas, sientes y decides cuando crees que nadie te está observando. El dinero no enseña, refleja. Es el espejo emocional más honesto que existe. Cada billete, cada deuda, cada ahorro, cada impulso, es una conversación entre tu mente y tus miedos. El dinero no te dice quién eres, pero te muestra qué valor te asignas. Cuando lo tienes, amplifica tus hábitos; cuando te falta, amplifica tus carencias. Y ahí está el mensaje oculto: el dinero no transforma, solo desnuda lo que ya estaba en ti. La mayoría cree que los ricos son diferentes porque tuvieron suerte o acceso a oportunidades únicas. Pero lo que los diferencia realmente es cómo interpretan ese mensaje. Cuando alguien con mentalidad rica enfrenta una crisis, no se pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué me está mostrando esto sobre mi forma de pensar? Mientras tanto, quien no entiende la naturaleza del dinero se siente víctima de él. Se queja, lo culpa, lo teme o lo idolatra, pero no lo comprende. Esa falta de comprensión convierte al dinero en un maestro cruel, cuando en realidad solo intenta ser un mensajero neutral. El dinero no castiga ni recompensa. Solo traduce tus decisiones en resultados concretos. Si postergas, él se estanca. Si te arriesgas con estrategia, fluye. Si lo usas con miedo, desaparece. Si lo mueves con propósito, crece. Cada vez que una persona dice «no me alcanza», lo que realmente está expresando no es una limitación externa, sino una interna. Está diciendo «no me permito». No me permito pensar diferente. No me permito soltar el control. No me permito creer que merezco más. El lenguaje que usamos con el dinero revela el grado de libertad mental que poseemos. Por eso, cuando los ricos hablan de dinero, lo hacen con neutralidad. No lo cargan de culpa ni de deseo, porque entienden que el dinero solo obedece a una cosa: claridad. Donde hay claridad, hay dirección. Donde hay dirección, hay flujo. Donde hay flujo, hay crecimiento. En cambio, la mayoría asocia el dinero con emociones extremas: ansiedad cuando falta, euforia cuando llega. Pero ambas reacciones provienen del mismo lugar: la desconexión con el propósito. El dinero no fue diseñado para llenar vacíos. Fue diseñado para expresar energía. El problema es que la mayoría lo usa para compensar emociones no resueltas: culpa, frustración, necesidad de aprobación, miedo a no valer. Ahí radica la verdadera pobreza, no en el saldo de la cuenta,
sino en la incapacidad de interpretar lo que el dinero está intentando mostrarte. Piensa en las veces que compraste algo solo para sentirte bien unos minutos, o en aquellas ocasiones en que rechazaste una oportunidad por miedo a fallar, o cuando pospusiste una inversión esperando el momento perfecto. En todos esos casos, el dinero no fue el problema, sino el mensajero. Estaba diciendo, mira tu relación con el miedo, con la escasez, con el control. Pero como nadie nos enseñó a escuchar, seguimos buscando más, sin comprender que el mensaje no cambia hasta que tú cambias. Las personas con mentalidad rica desarrollan una habilidad que parece invisible, saben escuchar al dinero. No en un sentido literal, sino emocional. Observan cómo reaccionan cuando lo tienen y cuando no lo tienen. Detectan en qué momento el deseo se convierte en ansiedad. Y, sobre todo, reconocen cuando están tomando una decisión desde la expansión o desde la carencia. Esa autoconciencia es lo que transforma el dinero en una herramienta de crecimiento, no en una fuente de conflicto. El dinero no viene para enseñarte a ser ambicioso, sino para mostrarte si eres consciente. No te enseña a ser poderoso, sino a ser responsable. Y sobre todo, no te enseña a ganar, sino a entender. Porque quien entiende su relación con el dinero deja de estar a su merced. A veces el mensaje del dinero llega en forma de pérdida. Pierdes una inversión, un empleo, una oportunidad y piensas que fue injusto. Pero, en realidad, el dinero solo está diciendo, el nivel de conciencia con el que me manejabas ya no es suficiente para lo que sigue. El dinero no desaparece, cambia de lugar. Y cuando cambia de lugar, está invitándote a evolucionar. Los ricos no temen a ese movimiento. Saben que cada pérdida económica encierra una lección de expansión. La mayoría, en cambio, interpreta la pérdida como una condena y refuerza el miedo. Y el miedo, al repetirse, se convierte en patrón. Así nacen los ciclos de escasez. Cuando el mensaje no se interpreta, se repite. Una persona que no aprende a leer su historia financiera está destinada a revivirla en versiones cada vez más intensas. Por eso, el primer paso hacia la libertad financiera no es ganar más, sino leer el mensaje. Pregúntate qué está tratando de mostrarte el dinero en este momento. ¿Te enseña que te exiges demasiado? ¿Qué estás evitando una conversación incómoda? ¿Qué te niegas a soltar una idea vieja de seguridad? Cuando aprendes a hacer esas preguntas, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un indicador. Los ricos no miden su éxito solo en cifras, sino en claridad. Saben que cuando la mente está desordenada, el dinero se confunde. Por eso, antes de tomar decisiones financieras, ordenan su estado interno. No invierten desde el miedo, no gastan para llenar vacíos, no ahorran desde la culpa. Cada movimiento está alineado con una intención. Esa alineación es su ventaja invisible. El dinero, entonces, deja de ser un maestro que castiga o premia y se vuelve un mensajero fiel. Te muestra tu nivel de conciencia con precisión quirúrgica. Te dice cuando estás listo para más y cuando aún estás actuando desde el pasado. Y lo mejor de todo, el mensaje se repite hasta que lo entiendes. Cuando comprendas esto, dejarás de buscar fórmulas rápidas. Empezarás a trabajar en ti mismo. Y cuando cambias tú, cambia todo lo que el dinero te refleja. Ese es el punto en el que los ricos viven. No persiguen el dinero, descifran el mensaje. Y cuando lo hacen, el dinero no enseña, responde. Capítulo 2. La mente estratégica. ¿Cómo piensan los ricos? Si pudieras entrar por un instante en la mente de una persona verdaderamente rica, notarías algo que rompe con todo lo que se enseña en la educación tradicional. Ellos no piensan en términos de dinero, piensan en términos de estrategia. No se preguntan cuánto pueden ganar, sino qué estructura mental y emocional necesitan desarrollar para merecer sostener esa ganancia. Entienden que el dinero es una consecuencia, no un objetivo. Que la abundancia no se persigue, se prepara. Y esa preparación ocurre en la mente mucho antes de verse en la realidad. La diferencia entre una mentalidad común y una mentalidad rica no está en la inteligencia, sino en la manera en que procesan la incertidumbre. Mientras la mayoría busca evitar el error, los ricos lo estudian. Mientras unos necesitan garantías, ellos buscan información. Mientras unos se paralizan ante lo desconocido,
ellos preguntan, ¿qué puedo aprender aquí que me acerque al siguiente nivel? Esta forma de pensar no es optimismo, es estrategia emocional. Una mente estratégica no se define por cuántas veces acierta, sino por cuántas veces se recupera. Desde jóvenes, las personas con mentalidad rica desarrollan un hábito mental que parece simple pero es profundamente poderoso. Piensan en escenarios, no en resultados. El promedio dice, quiero ganar tanto dinero, y ahí detiene su pensamiento. El rico dice, si invierto aquí, ¿qué pasa si el mercado cambia? ¿Qué plan tengo si falla? ¿Qué beneficio puedo sacar incluso de una pérdida? Esa capacidad de anticiparse no viene de tener más recursos, sino de tener una mente entrenada para observar el mapa completo y no solo el punto de llegada. La mayoría confunde estrategia con ambición. Pero una estrategia no es un deseo grande, es un pensamiento estructurado. Es la diferencia entre jugar para no perder y jugar para ganar. Las personas con mentalidad rica diseñan sistemas que trabajen incluso cuando ellos descansan. Y ese diseño no nace de la codicia, sino de la comprensión de que el tiempo es el único activo que nunca se recupera. Por eso piensan en libertad, no en lujo. En flujo, no en esfuerzo. En valor, no en precio. En cambio, quienes piensan desde la escasez basan sus decisiones en emociones inmediatas, miedo a perder, necesidad de validación o culpa por tener. El miedo les hace ahorrar sin propósito. La validación los lleva a gastar para ser vistos. Y la culpa los sabotea cuando empiezan a ganar. Una mente estratégica, en cambio, no busca sentirse bien a corto plazo, busca construir bien a largo plazo. Cuando los ricos toman decisiones, su primera pregunta no es ¿cuánto cuesta?, sino ¿qué retorno tiene? Esa diferencia mental, aunque pequeña, define dos destinos opuestos. El pensamiento promedio se centra en el costo, el pensamiento estratégico se centra en el impacto. Una persona común ve un curso, un mentor o una inversión como un gasto. Una persona con mentalidad rica ve conocimiento, contactos y expansión. Por eso, mientras una mentalidad espera tener dinero para invertir, la otra invierte para tener dinero. El pensamiento estratégico también implica gestionar las emociones. Los ricos saben que la mente humana busca evitar el dolor antes que obtener placer. Y entienden que esa inclinación natural puede ser su mayor enemigo o su mejor herramienta. Cuando sienten miedo, no lo niegan, lo analizan. Cuando sienten duda, no la reprimen, la estudian. Cuando algo no funciona, no buscan culpables, buscan causas. De esa autogestión emocional nace su calma. Una calma que, desde afuera, muchos confunden con suerte. Pero la suerte no existe en el juego mental de la riqueza. Existe la preparación emocional para aprovechar las oportunidades cuando llegan. Y esa preparación no se logra leyendo sobre finanzas, sino observando la propia mente en acción. Los ricos se entrenan para pensar en posibilidades, no en limitaciones. Cuando algo no sale como esperaban, su pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿qué me falta ver? Ese cambio de enfoque los mantiene en movimiento, mientras la mayoría se detiene a lamentar. Otra característica de la mente estratégica es que no busca aprobación. La mayoría necesita que los demás comprendan sus decisiones antes de tomarlas. Los ricos entienden que la claridad rara vez es colectiva. Tomar decisiones grandes requiere estar dispuesto a parecer irracional para los demás durante un tiempo. Por eso avanzan aunque no sean comprendidos. Porque saben que la validación social llega cuando el resultado es visible, no cuando la visión está naciendo. Además, una mente estratégica valora la información correcta más que la cantidad de información. La mayoría consume datos sin dirección, noticias, consejos, tendencias. Los ricos filtran lo que realmente les sirve. Saben que cada idea que entra sin control ocupa espacio mental que podría usarse para crear. Por eso son selectivos con su entorno, con lo que escuchan, con lo que ven, incluso con lo que permiten pensar. Entienden que cada pensamiento es una inversión emocional que puede multiplicar o drenar su energía. La estrategia también se refleja en cómo utilizan su tiempo. Mientras muchos trabajan por horas, los ricos piensan en valor por hora. Saben que una hora de enfoque profundo vale más que 10 de distracción. Por eso protegen su atención con la misma seriedad con la que otros protegen su dinero. Su mente no está dispersa, está dirigida.
Y en esa dirección constante se esconde el verdadero poder de creación. Cuando observas a alguien con mentalidad rica, puede parecer que todo le fluye. Pero detrás de esa fluidez hay una estructura mental firme. No toman decisiones desde el impulso. Evalúan cada acción desde el propósito. Se adaptan más rápido de lo que se lamentan. Esa es la verdadera diferencia entre suerte y estrategia. La suerte depende del azar, la estrategia depende de la conciencia. Una mente estratégica no busca ganar todas las veces, busca no depender de ganar para seguir avanzando. Y quizá esa sea la lección más profunda que los ricos nunca enseñan abiertamente. El dinero llega como efecto secundario de una mente entrenada para resolver problemas, adaptarse rápido y pensar en valor. La mayoría quiere resultados inmediatos, pero el pensamiento rico entiende que la estrategia correcta siempre vence al impulso rápido. En última instancia, lo que hace rica a una persona no es cuánto dinero acumula, sino cuán estratégicamente utiliza su mente. Porque cuando aprendes a pensar con propósito, el dinero deja de ser el centro. Y cuando el dinero deja de ser el centro, empieza a girar a tu favor. Capítulo 3. Las leyes invisibles de la riqueza. Existen leyes que gobiernan el dinero, aunque no aparezcan en ningún libro de economía ni en las noticias financieras. Son principios que actúan en silencio, como fuerzas subterráneas que sostienen la abundancia de unos y la escasez de otros. Los ricos no las inventaron, las descubrieron observando su propio comportamiento y el del mundo. Son leyes invisibles porque no se enseñan en las escuelas, pero visibles en los resultados de quienes las aplican con disciplina mental. La primera ley invisible de la riqueza es la ley de la coherencia interna. El dinero no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que tu comportamiento demuestra que estás preparado para sostener. Si dices que quieres prosperar, pero tu mente vive en miedo, el mensaje que proyectas es contradicción. Si sueñas con abundancia, pero te sientes culpable cada vez que ganas, el dinero interpretará ese conflicto como una puerta cerrada. Los ricos entienden esto mejor que nadie. No se trata de desear más, sino de alinear pensamiento, emoción y acción hacia la misma dirección. La mayoría repite quiero ganar más, pero en el fondo teme no saber manejarlo, perderlo o ser juzgado. Y el dinero, como toda energía, evita los lugares donde no se siente bienvenido. La segunda ley es la ley del intercambio justo. Toda riqueza sostenible se basa en un equilibrio entre dar y recibir. Quien solo quiere ganar sin aportar valor, eventualmente se agota o se hunde. Quien da sin permitir que le paguen, también rompe el flujo. Los ricos respetan el intercambio porque entienden que el dinero no es una recompensa, sino un reconocimiento al valor generado. La mayoría, en cambio, actúa desde la deuda emocional, siente culpa al cobrar o desconfianza al pagar. Esa distorsión interrumpe el flujo natural del dinero, porque convierte cada transacción en una batalla entre merecimiento y carencia. La tercera ley invisible es la ley del vacío. Para que algo nuevo llegue, algo viejo debe salir. El dinero, los negocios y las oportunidades se mueven donde hay espacio. Por eso, los ricos sueltan con facilidad lo que ya no les sirve, un proyecto, una asociación, una idea que perdió sentido. La mayoría, en cambio, se aferra. Guarda por miedo a perder, acumula por temor a necesitar, mantiene por costumbre. Pero todo lo que se retiene por miedo, se estanca. El dinero fluye hacia quienes confían en su capacidad de volver a generarlo. Esa confianza no es arrogancia, es conciencia de valor personal. Por eso, los ricos no acumulan por ansiedad, sino por estrategia. La cuarta ley es la ley del enfoque. El dinero obedece a la dirección en la que colocas tu atención. Donde enfocas tu energía mental, crece. Por eso, cuando una persona solo habla de escasez, su mente se convierte en un radar que detecta únicamente falta. Cuando enfoca en posibilidades, el cerebro empieza a notar caminos que antes no existían. Los ricos entrenan su mente como un músculo, la educan para sostener el enfoque en la creación, no en la carencia. Esa es la diferencia entre quejarse del mercado o aprender a navegarlo. La mayoría dispersa su energía entre el miedo y la comparación, mientras los ricos la concentran en la ejecución. La quinta ley invisible es la ley del ritmo. Todo en la vida se mueve en ciclos, expansión y contracción, ganancia y pérdida, avance y pausa.
Los ricos entienden que la riqueza no es una línea recta, sino una danza con el tiempo. Cuando el dinero fluye, disfrutan y siembran. Cuando se detiene, observan y ajustan. La mayoría, en cambio, entra en pánico en los momentos de contracción. Piensan que la abundancia terminó, cuando en realidad el ciclo solo está respirando. Los ricos no pelean contra el ritmo, se adaptan a él. Y esa aceptación los mantiene estables mientras otros se consumen en la incertidumbre. Otra ley fundamental es la ley de la claridad. El dinero no se siente atraído por la confusión. Una persona que no sabe qué quiere o por qué lo quiere, difícilmente mantendrá la abundancia cuando llegue. Por eso, los ricos son específicos. No dicen quiero más dinero, sino quiero generar X cantidad para invertir en y lograr Z. La mente necesita un mapa claro para que la energía se organice. La mayoría desea en abstracto, y el resultado es igualmente abstracto: promesas, intentos, frustración. La claridad convierte los deseos en dirección, y la dirección en resultados. La séptima ley invisible es la ley de la expansión emocional. El dinero amplifica lo que ya eres. Si lo recibes con ansiedad, tendrás más ansiedad. Si lo usas con propósito, tendrás más propósito. Por eso, los ricos trabajan en su estabilidad emocional tanto como en su inteligencia financiera. Saben que una mente alterada toma decisiones costosas. La mayoría intenta ganar dinero para sentirse en paz. Los ricos buscan paz mental para decidir con sabiduría. Y esa diferencia se nota en cada movimiento. Unos reaccionan, otros responden. Las leyes invisibles no se aprenden repitiéndolas, sino viviéndolas. Cada experiencia financiera, buena o mala, es una oportunidad para aplicarlas. Cuando pierdes dinero y eliges aprender en lugar de culparte, aplicas la ley del ritmo. Cuando cobras por tu trabajo con dignidad, aplicas la ley del intercambio. Cuando inviertes en ti sin culpa, aplicas la ley de la coherencia. Y cuando sueltas algo que ya cumplió su propósito, aplicas la ley del vacío. La mayoría de las personas ignoran estas leyes porque creen que el dinero se mueve solo por esfuerzo o inteligencia. Pero los ricos saben que, incluso con todo el conocimiento del mundo, si las leyes internas no están en equilibrio, la riqueza se disuelve. De nada sirve dominar el mercado si no dominas tu mente. Por eso, el trabajo más rentable no se hace en la oficina, sino en la conciencia. Comprender estas leyes no te hará rico de inmediato, pero te liberará de los errores que te mantienen estancado. Te enseñará a ver el dinero como un lenguaje, no como un juez. Y cuando aprendas a hablar ese lenguaje, descubrirás que la abundancia no es privilegio, sino coherencia. Los ricos no tienen un pacto con la suerte, tienen un acuerdo con su mentalidad. Y ese acuerdo se resume en una idea sencilla pero poderosa. El dinero siempre sigue a la claridad, a la congruencia y al valor. Cuando entiendes eso, dejas de forzar los resultados y empiezas a construirlos. Porque la riqueza no es magia, es consecuencia. Y esas consecuencias se gestan todos los días, en los pensamientos que eliges sostener, en las decisiones que tomas sin que nadie te vea, y en la calma con la que respondes cuando el mundo parece ir en tu contra. El dinero obedece a la energía más fuerte. Y cuando esa energía es coherente, consciente y clara, no hay ley visible o invisible que pueda detener su llegada. Si hasta aquí este audiolibro te ha hecho reflexionar, tómate un momento para detenerte y mirar tu propia historia con el dinero. Cada frase que te resonó, cada idea que te incomodó, es una puerta que se está abriendo dentro de ti. Suscríbete al canal y acompáñanos en este proceso de transformación mental y financiera. Porque cuando comprendes estas leyes invisibles, ya no puedes volver a mirar el dinero de la misma forma. Y lo que viene a continuación, lo que nadie te dice sobre el tiempo y la energía, puede cambiar la manera en que ves tu propio valor. Capítulo 4. Lo que nadie te dice sobre el tiempo y la energía. Hay una verdad que casi nadie se atreve a mirar de frente. El dinero no es el recurso más escaso que tenemos. El tiempo y la energía lo son. El dinero se recupera, se multiplica o se reinventa. El tiempo, jamás. Y sin embargo, la mayoría de las personas vive como si el tiempo fuera infinito y la energía, inagotable. Los ricos lo saben. El verdadero capital no está en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de enfocar el tiempo y proteger la energía.
Cuando observas a alguien que ha construido abundancia real, notarás que su relación con el tiempo es radicalmente diferente. No miden sus días por horas, sino por dirección. No se preguntan cuánto hice hoy, sino lo que hice me acercó a lo que quiero. Esa pregunta sencilla separa a quienes avanzan de quienes solo se ocupan. La mayoría confunde movimiento con progreso. Pero correr sin sentido también es una forma de estancamiento. Los ricos saben detenerse. Saben cuándo actuar y cuándo observar. Entienden que el tiempo no es algo que se gasta, sino algo que se invierte. Y la calidad de esa inversión depende del nivel de conciencia con el que deciden usarlo. El tiempo, al igual que el dinero, responde a la intención. Si lo llenas de distracciones, te devolverá cansancio. Si lo enfocas en lo esencial, te devolverá claridad. La gente con mentalidad rica no intenta hacer más cosas, intenta hacer menos, pero con propósito. Esa diferencia es invisible desde fuera, pero visible en los resultados. Producen más porque hacen menos y logran más porque desperdician menos energía mental. La mayoría, en cambio, vive en deuda energética. No con el banco, sino consigo misma. Se despiertan cansados, corren todo el día, y al final sienten que no avanzaron. Esa sensación no proviene del trabajo, sino de la desconexión. Han olvidado que la energía personal también necesita administración. No basta con gestionar dinero, hay que gestionar atención, motivación y descanso. Los ricos protegen su energía como si fuera un activo sagrado. Saben que cada decisión, conversación o pensamiento consume una parte de ella. Por eso seleccionan con cuidado a las personas con las que se rodean, los proyectos que aceptan y los problemas en los que se involucran. No porque sean fríos, sino porque entienden que la energía invertida en lo irrelevante es energía que no regresa. En cambio, la mayoría se desgasta intentando complacer, justificar o controlar lo que no puede cambiar. Y cada minuto que gastan en lo que no depende de ellos, pierden poder sobre lo que sí pueden construir. Por eso la riqueza no empieza con más ingresos, sino con un acto de honestidad, preguntarte dónde estás desperdiciando tu energía. Hay quienes pierden años trabajando en empleos que odian, temiendo renunciar porque confunden estabilidad con seguridad. Otros se agotan persiguiendo metas que no les pertenecen, solo para demostrar su valor a quienes no lo entienden. Y al final, el cuerpo les pasa la factura que la mente ignoró: cansancio crónico, ansiedad, frustración. El dinero que ganan no compensa la energía que pierden. Los ricos no negocian su energía emocional por dinero rápido. Saben que el agotamiento mental cuesta más que cualquier inversión. Y, por eso, son selectivos. No dicen sí a todo. No corren tras cada oportunidad. No se dejan arrastrar por el ruido. Entienden que la claridad es más rentable que la velocidad. El tiempo también revela la mentalidad. Quien vive en modo escasez se apura, quien vive en modo abundancia se enfoca. El primero teme quedarse atrás, el segundo confía en su ritmo. Esa diferencia no se nota en un día, pero se vuelve abismal con los años. Mientras unos se desgastan haciendo, los otros construyen pensando. Y cuando el tiempo pasa, los resultados hablan solos. Unos sobrevivieron, otros prosperaron. Otra diferencia crucial es cómo los ricos entienden el descanso. No lo ven como pereza, sino como mantenimiento. Saben que la mente necesita espacio para crear. La mayoría se culpa por descansar, creyendo que el éxito viene solo de la acción constante. Pero el agotamiento no produce claridad, produce decisiones costosas. Por eso, quien no sabe detenerse, termina perdiendo más tiempo corrigiendo errores que el que habría usado en planificar con calma. El secreto está en aprender a sincronizar energía y propósito. Cada persona tiene momentos de mayor lucidez, creatividad y fuerza emocional. Los ricos organizan su vida alrededor de esos picos de energía. La mayoría ignora su propio ritmo y se fuerza a rendir cuando está vacía. El resultado es un esfuerzo constante con pocos frutos. El tiempo y la energía son los ingredientes invisibles de la prosperidad. Puedes tener talento, ideas o suerte, pero si no sabes administrar estos dos recursos, todo se diluye. Por eso los ricos piensan en sistemas, no en cómo ganar más hoy, sino en cómo liberar tiempo y energía para pensar mejor mañana. Automatizan lo repetitivo,
delegan lo secundario y se enfocan en lo esencial. Mientras otros buscan sentirse ocupados, ellos buscan ser eficaces. La riqueza se construye donde hay presencia mental. El dinero no llega por trabajar más, sino por pensar más claro. Y la claridad solo aparece cuando tienes tiempo para pensar y energía para sostener tus decisiones. Ahí radica la verdadera libertad, no en tener más cosas, sino en tener espacio interno para elegir. Cuando entiendes esto, dejas de ver el tiempo como un enemigo y la energía como un recurso limitado. Comienzas a tratarlos como aliados. Aprendes a decir no sin culpa, a priorizar sin miedo y a descansar sin remordimiento. Descubres que el éxito no se mide por la cantidad de tareas, sino por la calidad de presencia que pones en ellas. Esa es la lección que nadie te dice. El dinero es un multiplicador, pero el tiempo y la energía son el terreno donde se siembra la riqueza. Y si ese terreno está agotado, ninguna estrategia funcionará. Por eso, los ricos invierten en sí mismos antes que en cualquier otra cosa. Porque saben que si su mente está clara y su energía alineada, todo lo demás fluye. Y entienden que cada minuto de foco y cada dosis de energía consciente tienen el mismo valor que una fortuna bien invertida. Capítulo 5. El poder de saber antes que actuar. Hay una razón por la cual las personas ricas parecen moverse con calma mientras los demás viven corriendo. Ellos no actúan para sentirse seguros, actúan porque ya lo están. La mayoría toma decisiones buscando aliviar la ansiedad de no saber. Los ricos, en cambio, esperan hasta comprender lo suficiente como para moverse con claridad. Esa es la diferencia entre la reacción y la estrategia. El mundo moderno celebra la rapidez, hazlo ya, no pienses tanto, lánzate y luego resuelve. Pero esa cultura de la inmediatez ha llenado de ruido la mente colectiva. Las personas actúan sin dirección, inician proyectos sin propósito y gastan sin entender. Y luego, cuando los resultados no llegan, concluyen que la vida es injusta, cuando en realidad solo fue precipitada. Los ricos piensan antes de actuar. No porque duden, sino porque entienden que cada acción tiene un costo invisible, tiempo, energía y enfoque. Saben que la impulsividad es una forma de pérdida. Por eso, antes de moverse, investigan, observan, conectan puntos. Mientras otros buscan emoción, ellos buscan información. Mientras unos corren a invertir, ellos analizan los patrones detrás del mercado. Y cuando finalmente actúan, no lo hacen por impulso, sino por certeza razonada. Saber antes de actuar no significa esperar el momento perfecto, porque no existe, sino comprender lo suficiente para que cada paso tenga propósito. La mayoría se mueve para huir del miedo, los ricos se mueven para acercarse a la comprensión. Esa es la diferencia entre actuar desde la carencia o desde la sabiduría. La gente que no entiende esta ley confunde acción con progreso. Trabajan sin pausa, pero sin dirección. Y lo que los cansa no es el esfuerzo, sino la falta de sentido. Los ricos, en cambio, no hacen más, hacen mejor. Porque aprendieron algo que pocos reconocen. Cuando sabes lo que haces, haces menos y logras más. En el mundo financiero, la información no es poder. El poder está en la interpretación de la información. Dos personas pueden leer el mismo libro, escuchar el mismo consejo o analizar el mismo dato, pero solo una verá la oportunidad. La otra verá riesgo. La diferencia no está en los hechos, sino en la estructura mental con la que los observan. Los ricos entrenan esa estructura como un músculo. Analizan sin prisa, pero con profundidad. No se dejan llevar por la emoción del momento ni por la opinión popular. Saben que los grandes errores nacen cuando la mente busca validación externa antes de tener comprensión interna. Por eso, su aprendizaje nunca termina. Leen, se asesoran, preguntan, pero siempre filtran desde su propia visión. Y esa autonomía mental es lo que los protege en los momentos de caos. La mayoría, en cambio, actúa para calmar la incertidumbre. Invierte porque todos lo hacen, compra porque teme quedarse atrás, cambia de rumbo porque alguien más parece tener éxito. Pero actuar sin comprensión es como conducir de noche con las luces apagadas. Avanzarás unos metros, pero el golpe será inevitable. El poder de saber antes que actuar está en reconocer los patrones que se repiten. Los ricos observan su historia,
sus errores y sus aciertos como si fueran datos de un experimento. No se juzgan, se analizan. Aprenden de sus caídas y crean sistemas que evitan volver a tropezar en el mismo punto. Esa capacidad de autoobservación es una de las mayores fortalezas que poseen. Mientras otros repiten sin entender, ellos mejoran sin alardear. Saber antes que actuar también requiere humildad. Aceptar que no sabes lo suficiente para moverte es un signo de madurez, no de debilidad. La mayoría confunde acción con valentía, cuando en realidad la verdadera valentía está en detenerse a aprender antes de avanzar. Los ricos no temen parecer lentos, porque saben que la lentitud consciente es más poderosa que la rapidez ciega. Mientras el resto corre sin rumbo, ellos preparan el terreno. Y cuando se mueven, avanzan 10 pasos de una vez. Otra diferencia esencial es su relación con el error. Para la mayoría, equivocarse es un fracaso. Para los ricos, es información. Cada error les dice algo que el éxito no podría haber revelado. Y esa mentalidad les da una ventaja enorme. Aprenden en meses lo que otros tardan años en comprender. Porque no huyen del error, lo estudian. El conocimiento previo también tiene que ver con la paciencia emocional. Los ricos no actúan para sentirse mejor, actúan cuando entienden que emoción los está impulsando. Saben que la urgencia de resolver puede ser una trampa. Si te mueves solo para calmar la ansiedad, el movimiento se convierte en autoengaño. Por eso, ellos observan la emoción sin dejar que tome el volante. Esperan a que la mente esté clara, y recién entonces deciden. Esa paciencia no es pasividad. Es inteligencia emocional aplicada a las finanzas. Saber cuándo no hacer nada también es una decisión estratégica. Los ricos no llenan el silencio con acción. Lo usan para pensar, para ajustar, para prever. Y en ese espacio, nacen las ideas que los demás no ven. El poder de saber antes de actuar también se manifiesta en cómo eligen a las personas con las que se asocian. No buscan compañía por afinidad emocional, sino por visión compartida. Saben que una alianza sin propósito claro consume más energía que una pérdida económica. Por eso, investigan, observan, prueban, y solo después se comprometen. Entienden que asociarse sin comprender al otro es arriesgar el futuro por una emoción pasajera. En la vida de los ricos hay una constante: no reaccionan, responden. Esa diferencia, que parece mínima, lo cambia todo. La reacción nace del instinto, la respuesta nace del entendimiento. Una destruye, la otra construye. Saber antes que actuar es una filosofía, no una técnica. Es comprender que cada decisión económica es también una decisión emocional. Que no hay inversión segura si la mente está insegura. Y que ningún plan funcionará si quien lo ejecuta no ha trabajado en su propio criterio. Por eso, antes de actuar, los ricos se hacen preguntas que otros evitan. ¿Esto tiene sentido o solo me da emoción? ¿Lo estoy haciendo por convicción o por miedo a perder? ¿Estoy buscando avanzar o solo escapar del vacío? Esa honestidad brutal es su brújula. Y cuando encuentran una respuesta que resuena, se mueven con todo. La acción sin conocimiento crea cansancio. El conocimiento sin acción crea frustración. Pero la combinación correcta, entender antes de actuar, crea poder. Y ese poder no es el de dominar a otros, sino el de dominarse a uno mismo. En un mundo que glorifica la velocidad, los ricos eligen la claridad. Y es esa claridad la que les permite avanzar lento al principio, y rápido después, mientras los demás siguen corriendo en círculos. Porque el verdadero éxito no está en moverse primero, sino en saber por qué te mueves. Capítulo 6. Como los ricos aprenden, invierten y multiplican. La mayoría de las personas busca seguridad antes de aprender, los ricos buscan aprendizaje antes de sentirse seguros. Esa inversión mental es la raíz de todo lo que construyen. Comprenden que la mente es el activo que sostiene todos los demás activos. Sin una mentalidad educada emocionalmente, cualquier cantidad de dinero se convierte en arena entre los dedos. Los ricos no estudian por curiosidad, estudian por dirección. Saben que el conocimiento que no se aplica se transforma en ruido mental. Por eso aprenden con intención. Cada lectura, cada mentor, cada experiencia tiene un propósito concreto.
Su aprendizaje está orientado a generar comprensión práctica, no acumulación de información. La mayoría busca saber para sentirse capaz, los ricos buscan saber para decidir mejor. Esa diferencia mental crea un abismo entre ambos mundos. Hay 3 niveles de aprendizaje que los ricos dominan con precisión. El primero es el aprendizaje por observación. Antes de actuar, miran. Observan los patrones del mercado, las decisiones de quienes han triunfado, los errores de quienes fracasaron. Saben que cada historia deja huellas. Mientras otros se distraen con el brillo de los resultados, ellos estudian los procesos. Un rico puede pasar semanas analizando un movimiento financiero antes de invertir un solo dólar. No porque dude, sino porque respeta el poder del contexto. La mayoría, en cambio, actúa desde la ansiedad de no quedarse atrás. El segundo nivel es el aprendizaje por experiencia consciente. Los ricos no temen equivocarse, pero jamás se equivocan sin aprender. Cada error se documenta mentalmente, que los llevó a esa decisión, que ignoraron, que señales pasaron por alto. Transforman el error en capital mental, algo que la mayoría evita hacer porque prefiere culpar al entorno o al azar. Para los ricos, un fallo no es una pérdida, es un dato. Y ese dato, cuando se interpreta, se convierte en ventaja. Esa mentalidad convierte cada experiencia en una inversión de sabiduría. El tercer nivel es el aprendizaje por transferencia. Los ricos no intentan saberlo todo, aprenden a rodearse de quienes saben. Entienden que el conocimiento compartido multiplica la velocidad. Contratan asesores, mentores y equipos que complementan sus debilidades. No compiten por tener la razón, compiten por tener resultados. Y su ego no se mide por cuánto saben, sino por cuán bien eligen a quienes saben más. Ahí está uno de los secretos más silenciosos de su éxito. Aprenden a aprender. Mientras la mayoría busca comodidad, ellos buscan expansión. Mientras otros temen parecer ignorantes, ellos hacen preguntas incómodas. Porque saben que la ignorancia no es no saber, sino no querer saber. Cuando se trata de invertir, los ricos no siguen la emoción colectiva, siguen la lógica de los fundamentos. No ponen dinero donde hay moda, sino donde hay valor. Y antes de invertir externamente, invierten internamente. El 90% de sus mejores decisiones nacieron de un cambio de mentalidad previo. Saben que una mente sin educación financiera no puede sostener una fortuna, igual que un cuerpo sin entrenamiento no puede sostener peso. Los ricos entienden que el dinero no crece donde no hay comprensión. Por eso invierten en formación antes que en expansión. Un emprendedor promedio gasta su primer ingreso en cosas, un rico lo reinvierte en conocimiento, relaciones y tiempo. La mentalidad pobre busca alivio, la mentalidad rica busca estructura. La diferencia más notable es que los ricos no ven el dinero como un fin, sino como una herramienta de aprendizaje. Cada dólar invertido en algo nuevo es una forma de estudiar el comportamiento del mundo. Invierten para entender patrones, probar hipótesis, descubrir cómo reacciona la gente, cómo responden los sistemas. Para ellos, invertir no es solo ganar, es aprender en tiempo real cómo funciona la realidad. También saben distinguir entre invertir y apostar. Invertir requiere conocimiento, paciencia y evaluación del riesgo. Apostar es buscar emoción disfrazada de oportunidad. Por eso los ricos no buscan adrenalina, buscan información. No necesitan que una inversión les emocione, necesitan que tenga sentido. El aprendizaje también se refleja en cómo interpretan las pérdidas. Cuando la mayoría pierde dinero, se paraliza o renuncia. El rico pierde y pregunta, ¿qué me estaba mostrando esto? Esa actitud mental convierte la pérdida en combustible, porque entienden que el dinero no se va, se transforma. Y lo que se transforma deja una enseñanza que, si se aprovecha, vale más que lo perdido. Otra habilidad que desarrollan es invertir sin apego. El dinero, para ellos, es energía en movimiento. No buscan retenerlo, sino dirigirlo hacia donde genere más valor. Por eso sus inversiones no siempre están guiadas por el retorno inmediato, sino por el aprendizaje estratégico. A veces invierten en algo que no produce dinero, pero les abre una puerta, una red o una visión que luego les da mucho más. Esa visión a largo plazo es lo que la mayoría no soporta, porque requiere confianza,
y la confianza solo nace de haber aprendido a conocerse. Los ricos también saben multiplicar lo que aprenden. No se quedan con la información, la comparten, la enseñan, la integran en nuevos proyectos. Saben que el conocimiento compartido se expande. Por eso crean empresas, sistemas, equipos y redes donde la sabiduría circula. Esa es la multiplicación que no siempre se ve, no de dinero, sino de comprensión colectiva. La mentalidad promedio teme enseñar por miedo a que le copien. La mentalidad rica enseña porque sabe que el valor no está en la idea, sino en la capacidad de ejecutarla. Y esa confianza proviene de haber aprendido tanto que ya no dependen del secreto, sino del crecimiento constante. En el fondo, los ricos no buscan ser los más inteligentes, sino los más conscientes. Saben que la inteligencia sin gestión emocional es arrogancia, y la información sin propósito es ruido. Por eso estudian su mente tanto como estudian el mercado. Porque saben que el mayor rendimiento de su vida no vendrá de una inversión externa, sino del crecimiento interno que los hace capaces de sostenerla. El aprendizaje, la inversión y la multiplicación no son tres pasos separados, son un círculo. Aprendes, aplicas, multiplicas, y luego vuelves a aprender. Ese ciclo es infinito, y mientras lo mantengas vivo, la abundancia también lo será. El conocimiento no te hace rico, tu disposición a aplicarlo y mejorarlo sí. Por eso los ricos nunca dejan de aprender, porque saben que su mente es la fábrica donde se crea la realidad que viven. Y cuando entiendes eso, descubres que la riqueza no es cuestión de suerte ni de talento, sino de conciencia. Porque cuando aprendes a usar tu mente con intención, cada pensamiento se convierte en una semilla, y cada acción en una multiplicación inevitable. Cuando entiendes, el juego cambia. El dinero nunca fue el enemigo, tampoco el salvador. Solo fue el espejo más preciso de lo que cada uno lleva dentro. Después de recorrer este camino, tal vez hayas notado que la verdadera diferencia entre quienes viven en escasez y quienes viven en abundancia no está en lo que saben del dinero, sino en lo que saben de sí mismos. Los ricos no nacieron con respuestas, nacieron con curiosidad. Esa curiosidad los llevó a hacerse preguntas que la mayoría evita. ¿Por qué me comporto así con el dinero? ¿Qué emoción busco cada vez que gasto o ahorro? ¿Qué significado le di al éxito, al fracaso, al merecimiento? Esa honestidad brutal es la puerta de entrada a la libertad. Porque cuando te atreves a mirar tus patrones sin juicio, el dinero deja de ser un campo de batalla y se convierte en una herramienta de conciencia. Entiendes que cada elección financiera fue una conversación entre tu mente y tu historia. Y que, si cambias la historia, cambian también las decisiones. Los ricos no se definen por cuánto tienen, sino por cuánto entienden. Entienden que toda riqueza sostenida es el resultado de una mente disciplinada y un corazón tranquilo. Que la abundancia no se alcanza corriendo detrás del dinero, sino caminando hacia la claridad. Que no se trata de controlar, sino de fluir con propósito. Y que mientras la mayoría busca fórmulas, ellos trabajan en sí mismos. Cuando entiendes las leyes invisibles del dinero, el tiempo deja de ser enemigo, la energía deja de agotarte y las decisiones dejan de asustarte. Ya no vives reaccionando, vives eligiendo. Y en esa elección constante está la verdadera libertad. El conocimiento que los ricos nunca enseñan no está en un manual secreto. Está en observar cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan cuando nadie los ve. Está en la forma en que enfrentan la incertidumbre sin perder la calma. En cómo priorizan el aprendizaje antes que el resultado. En cómo usan el dinero como una brújula, no como un trofeo. Cuando entiendes eso, el juego cambia. Porque dejas de jugar a sobrevivir y empiezas a jugar a crear. Dejas de buscar estabilidad y comienzas a construir propósito. Y el dinero, que antes te dominaba, empieza a orbitar las decisiones de una mente clara y un alma enfocada. No necesitas convertirte en alguien distinto. Solo necesitas recordar que el dinero no define tu valor, sino tu nivel de conciencia. Cuando lo tratas con respeto, coherencia y sabiduría, se vuelve un aliado. Cuando lo usas para crecer, no para llenar vacíos, se vuelve expansión. Y cuando comprendes su lenguaje, descubres que la verdadera riqueza no es tener más, sino vivir más consciente. En ese momento, todo cambia. El dinero deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia natural.
Porque ya no se trata de cuánto ganas, sino de quién te conviertes mientras aprendes a ganarlo. El conocimiento que los ricos nunca enseñan está disponible para todos, pero pocos lo practican. Tú puedes ser de esos pocos. Porque ahora ya sabes que la riqueza empieza en la mente, crece con la comprensión y se sostiene con la coherencia. Y cuando entiendes eso, el juego de la vida y del dinero deja de ser una lucha. Y se convierte en una obra maestra que tú mismo puedes escribir, día tras día. Si este audiolibro te ayudó a ver el dinero de una forma diferente, no dejes que el aprendizaje se quede aquí. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta transformación mental y financiera que ya comenzó dentro de ti. Recuerda, la verdadera riqueza no empieza en lo que ganas, sino en cómo piensas. Comparte este mensaje con alguien que esté listo para despertar su mente financiera, y sigue explorando los próximos audiolibros donde profundizamos en cada principio que hoy tocó tu conciencia. Porque el cambio real no ocurre cuando escuchas. Ocurre cuando decides aplicarlo.